Hoy en El Límite, en el Límite, ¿cuáles son los beneficios y cuáles los riesgos de los casinos en México? En el estudio, un debate sobre la nueva ley de juegos con apuestas y sorteos, los argumentos de Gustavo Almaraz y Rafael Saavedra y la crítica de Eduardo Sánchez Navarro, Manuel Arango, Gastón Azcárraga y Pedro Joaquín Caldwell. 120 años son un buen principio. Banamex presenta. ¿Qué tal? Gracias, bienvenidos. Estamos aquí en El Límite, hoy tenemos casa llena. Vamos a platicar de un tema importante, en contra o a favor de los casinos. Llevamos en este país 9 años en esta discusión. ¿Se deben o no se deben permitir los casinos? Los argumentos a favor y en contra son bastante claros, han sido expuestos a lo largo de estos 9 años. Para unos, los casinos van a traer recursos y empleos, para otros, delincuencia y un alto costo social para las comunidades que los acojan. ¿Es una cuestión de libertad individual o de responsabilidad del Estado? La decisión, lo cierto es que está a punto de tomarse en la Cámara de Diputados. En eso están discutiendo y hay muchos temas que quedan todavía en la duda. Hay muchas preguntas sobre este tema, por eso hoy vamos a discutir. Están en El Límite invitados, empresarios y legisladores. Unos están a favor, otros están en contra y vamos a tratar de encontrar un punto en común, pero de entrada, el polémico tema de los casinos. La discusión sobre los casinos en México mantiene confrontados a los legisladores con el gobierno federal y divide las opiniones de los empresarios. Por un lado están quienes dicen que los casinos, con una inversión directa de casi $2,000 millones, atraerán más turistas al país y generarán miles de empleos. Pero los opositores afirman que esta industria provocará la salida de divisas, el incremento de adictos al juego, además de servir como coartada al narcotráfico para el lavado de dinero. ¿Qué opinan los grandes empresarios sobre la instalación de los casinos en México? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles los beneficios de esta industria? Regresamos, lo decíamos, la decisión está a punto de tomarse en la Cámara de Diputados, por eso la vamos a discutir hoy. Los casinos, a favor o en contra, les agradezco a todos, los voy a ir presentando poco a poco, les agradezco que estén aquí en El Límite. Decía, nunca hemos tenido tantos invitados, pero creo que el tema lo amerita. Y de entrada, si alguien quiere jugar, ¿por qué impedírselo? Pedro. Porque el ejercicio de la libertad individual termina donde se afectan los derechos de terceros. La libertad individual en la convivencia social no es irrestricta. Y en el caso del juego, por poner un ejemplo, está muy bien estudiado y comprobado que los casinos, por ejemplo, tienen un riesgo potencial de crear adicciones en un radio de acción de 80 kilómetros en donde se establece un casino. Entonces, por ejemplo, los padres de familia, yo quiero jugar, pero los padres de familia de esa región, pues si pueden reclamar afectados sus derechos, porque crece el potencial de riesgo de que sus hijos se vuelvan adictos al juego. Pero es interesante, Pedro Joaquín Caldwell, que fue además secretario de Turismo y gobernador de un estado que está en general muy a favor del tema, como Quintana Roo, porque ahí se establecerían. Es un asunto de peligro del entorno, lo que tú dices podría afectar Mira, a ver, por favor. Mira, es evidente que los derechos de terceros pues tienen que ser considerados en una legislación de esta materia, pero en el país existe pues una cultura donde hay apuestas en diversos niveles. Hay el Hipódromo de las Américas, que ha tenido años de permiso para apostar, es un juego de azar también, y hay otras formas de apuesta que existen en el país, que están permitidos. ¿Sería lo mismo, perdón? Es que aquí es interesante, porque si hay, están los gallos, hay cosas prohibidas, pero es lo mismo, pensar en un casino es lo mismo que en el juego que ya existe, Gustavo. Sí, definitivamente sí. O sea, y sobre todo en la misma línea de argumentación de Pedro Joaquín, pues entonces no existiría el hipódromo, la lotería, el melate,
Inclusive en el caso de los pronósticos deportivos, tenemos un problema, en la misma preocupación que tienen, los chamacos juegan el ráscale. Ahí tenemos un problema que el Estado lo está propiciando de alguna manera. Tienes, bueno, lo que es el juego legal, el ilegal y el semi-legal. Entonces, la gente, por naturaleza propia, tiende a jugar. Los estadios de fútbol se llenan, van a ver un juego, apuestan en ellos, están los books, están los bingos. O sea, ¿qué pasa? La principal fuente de la ley es la costumbre. Si la costumbre rebasa la ley, hay que legislar. A ver, pero Gustavo, tú has estado trabajando en este tema por 9 años, eres el que cabildeas, digamos, Así el que ha es. sido contratado para cabildear a los diputados. Estaría yo una pregunta, si es así el tema, si es una cuestión de libertad individual, entonces estarías a favor de la legalización de la marihuana. ¿Por qué no? Bueno, a la gente le gusta, por costumbre la fuma. No, digo, yo no estoy en contra, pero te pregunto, entonces aquí hay que un ser problema congruente. que habría que estudiar más a fondo, porque ahí sí hay una afectación social. Pero bueno, ¿Aquí no? aquí no la hay. La hay si no lo controlas. Si la hay, si estuviéramos en un país musulmán, en donde no hay absolutamente nada de juego y de repente quieres ponerlo. Pero donde hay juego, en todas las condiciones que existen desde hace tantos años, bueno, pues hay que regularlo, porque entonces sí es dañino. Otra vez, en la misma línea del licenciado Joaquín, hay que regularlo porque sí está dañando. Todas las preocupaciones de los señores, desde el punto de vista social, muy válidas, todas están sucediendo. ¿Por qué? Pues porque no está regulado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tener dudas al respecto? Por favor, los invito a participar. Yo quisiera A comentar ver. algo en relación a esto. Perdón, Rafael Saavedra, Rafael presidente. Saavedra, presidente de la Cámara de Restaurantes. A mí me parece que este tipo de preocupaciones válidas son problemas de las sociedades y no de los negocios. Los negocios, los casinos, son un producto que viene a complementar todo el concepto de turismo, no solamente en nuestro país, en cualquier lugar. Y si tenemos esta preocupación, tal vez entonces no deberían existir ni restaurantes bar, porque donde se vende alcohol puede producir la generación de adicción al consumo de bebida alcohólica, o el tabaquismo, o ese tipo de temas en donde adicciones, excesos de consumo, que son producto de las sociedades, de la cultura, de la educación, o falta de educación, falta de comunicación, una serie de cosas que son las que producen los efectos en los abusos. Pero a mí me parece que el tema de los casinos, que es un elemento comercial de un segmento más que viene a complementar el producto turístico. O sea, no le agrega nada. Lo que dicen es, lo que ya existe provocaría el mismo... Al contrario, creo que hasta lo pero- viene a Porque no- controlar. Lo que decía Gustavo, no todos los juegos de azar son compulsivos, no todos generan adicción. Podemos ser jugadores de la Lotería Nacional toda la vida y no nos va a generar una adicción al juego. Los juegos que vienen con el casino, la ruleta, el blackjack, son los que está comprobado que ejercen un cambio, que pueden ejercer un cambio de químico en el cerebro e ir generando adicciones. La ludopatía, que se llama, que es la adicción. En el Lo que es caso de los- interesante, porque ellos están poniendo un punto interesante, y yo sé que aquí hay más bien dudas, ustedes están más bien en contra de los casinos, y les preguntaría, ¿bajo qué argumentos sería decir el casino es peor que el piano bar? Bueno, mira, yo lo que te diría, Denise, Perdón, es que, Eduardo Sánchez Navarro. muchas gracias. Yo lo que te diría es que aquí lo que estamos hablando es si la apertura de la industria de los casinos en el país es benéfica para el país o no es benéfica para el país. ¿En base a qué, digamos, elementos? Bueno, en base a si los beneficios y los costos, si los beneficios son mayores que los costos. La realidad que es que aquí se ha tratado de envolver el anteproyecto de ley como una cosa de turismo, y lo que tenemos aquí realmente no es eso. Los casinos, si se establecen en las grandes ciudades, que es lo que permite este anteproyecto de ley, lo que va a hacer es traer los grandes casinos a las grandes ciudades y fomentar que los mexicanos que no han estado expuestos al juego cotidiano tipo casino, que es altamente adictivo, y por cierto, en esa adicción la más importante son las máquinas tragamonedas, ahora lo van a tener. Yo creo que aquí hay una cosa que se dice que no es cierta. Se dice que el juego está generalizado y por eso hay que legislar sobre los casinos. Realmente desde 1938 no están autorizados los casinos en el país y las máquinas tragamonedas no están autorizadas, y entonces ese argumento de que tengo que legislar porque está
el juego generalizado no es cierto. O sea, lo que dices es una evaluación entre costos y beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? A ver, sí, Gastón, a mí me gustaría decir que habemos muchos hoteleros que estamos a favor, y no necesariamente en contra de los casinos, pero en favor de un estudio que nos haga entender cuáles son los riesgos que hay y cómo los podemos regular y cómo puede haber una ley que nos permite estar más tranquilos. O sea, no necesariamente estamos en contra, pero muchas personas se hizo una carta hace aproximadamente 2 meses, firmada por un desplegado por 50 personas, en las que les pedíamos a nuestros legisladores, vamos a hacer un estudio, vamos a darnos tantito tiempo para entender estos riesgos y de tal manera tomar la mejor decisión para México. El tema es en cifras, es impresionante, lo estuve leyendo, van desde la idea de que se generarían entre 50,000 a 150,000 empleos, también las cifras sobre la posible inversión, que es un poco lo que decías, ¿no, Eduardo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Es realmente un tema de generación de empleo y de inversión? O por otra parte está lo que Pedro ha estado comentando, que es el posible impacto negativo. ¿Hay claridad sobre estas cifras? Claro que hay claridad. Están hechos los estudios, hay 40 estudios que detectan. ¿Dónde están? Los tiene la Secretaría de Turismo, se le pasó la lista de los señores diputados, han estado consultándolas. Hay los temas. Ahora, nosotros en México siempre estamos con dudas de todo lo que nos trae cambios y estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué no vemos hacia el exterior? Seguimos encerrados en la cápsula mexicana. Un ejemplo, y otra vez, de la adicción en los 80 kilómetros, que por cierto siempre aprendo algo nuevo. Los casinos indígenas en Estados Unidos, las tribus estaban a punto de desaparecer por hambre. Los casinos han venido a salvarlas y no hay estadísticas ni datos de que las familias indígenas americanas hayan sufrido de problemas de adicciones o hayan sufrido problemas de que los muchachos se hayan vuelto ludópatas porque hay un casino en su reservación. Ciertamente hubo una investigación en la que se refiere el desplegado que fue firmado por... ¿Y cuál es la investigación? Una que se hizo por el National Game Impact Study. La de Estados Unidos, sí, la que mandó a hacer Clinton. Sí, así es. Y establece que pues hay un porcentaje de cerca del 2% al 7% del total de los que se vinculan al juego que pueden caer en adicción. Reconociendo esto... De la población, ¿no? De la población, del 2 al 7 de la población en general. Que se vinculan al juego. La iniciativa reconoce que es posible que existan jugadores compulsivos porque los hay. Y la iniciativa prevé que pues, tiene que haber una política de parte de los que instalan los casinos a través de impuestos y de mecanismos para combatir y para contribuir a que esos jugadores compulsivos pues, sean atendidos. Es de manera particular como el tabaquismo. Para evitar que haya consumo de tabaco, pues el Estado define impuestos que impidan o que contribuyan algo y obliga a las empresas a definir que pues, el consumo del tabaco atenta contra la salud y se ha prohibido ya pues, la promoción a través de Yo quisiera que regresáramos al tema de las cifras sobre los beneficios y los costos. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa. Creo que es interesante, simplemente porque sí, el tabaco, el alcohol, ¿bajo qué criterios decidir que va a ser más benéfico y en qué términos va a ser más benéfico que el posible costo? Si es que existe cuantificación al respecto, ¿no? Que creo que podría ser interesante. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando sobre a favor o en contra de los casinos. Por supuesto, también llámenos, nos importa su opinión. ¿Sabe suficiente sobre el tema? ¿Tiene una opinión? Estamos aquí en El Límite. Regresamos, estamos en El Límite. ¿Cuáles son los beneficios que podría traer para México los casinos? Esa pregunta es muy interesante porque yo creo que parte del problema de lo que está pasando ahora en México con esta iniciativa de ley es que se han sobrevalorado los beneficios, o sea, se hablan y se han infravalorado los riesgos. Hay una sobrevaloración tremenda. Por ejemplo, se habla de que los casinos van a incrementar el número de visitantes extranjeros en 7,5 millones. Bueno, es una cifra inverosímil.
decir, México recibió el año pasado como 18.600.000 turistas, un crecimiento del 40%. Ninguno de nuestros competidores del Caribe, ni de los países centroamericanos, ni de Sudamérica que han introducido casinos, han tenido esas tasas de crecimiento turístico. ¿Y en base a qué son esas cifras? Yo otra vez sigo aprendiendo. No, esa cifra yo no la conozco. Sí, bueno, va pero a a ver, incrementar pero el usted, turismo, porque acuérdate una ¿en cosa, saben es algo? por región. O sea, si hablamos del casino como detonador del turismo, en los términos que lo plantean, bueno, pues sí, en primer lugar la cifra a mí también se me hace exagerada. Pero estamos pensando en las regiones, frontera norte. Los casinos indígenas a la frontera norte nos tienen en la lona. Tijuana, Juárez, Tamaulipas. Entonces esa zona sí requiere poder retener un turismo que se nos fue para allá y ahora exportamos turismo para allá. Acapulco, Vallarta, Cancún es otra cosa, pero además hay una gran... ¿Y por qué? Pues porque Cancún se ha mantenido en una posición en la que sí está de acuerdo, pero bueno, si tiene tal flujo de turismo que precisamente el casino no es precisamente algo que vaya a detonarlo, pero pregúntale a los de Acapulco. Pero a ver, ¿las cifras cuáles son? ¿Alguien tiene cifras? Yo nada más se los pregunto. ¿Cuáles son las cifras? Hay un estudio que habla de 12 casinos o 10 casinos en el país, en las diferentes plazas en donde puede haber, que generarían 3.000, una cosa así, millones de dólares de flujo en general. ¿Y en base a qué están nada más? Hay un estudio económico. Es un estudio que no está muy actualizado, quiere decir que si lo actualizas se mejoran mucho tus cifras. Ahora, el casino en la región es donde detona. Por ejemplo, un dato en términos económicos, en Atlantic City hay 12 casinos, hay 6.600 proveedores de productos no de juego. Vendieron en el año 2003, que es el último número que hay, 3.5 billones de dólares. Es cuando tú haces esos números y extrapolas. ¿Y es el casino el que lo provoca? El casino es el que te genera el 70% del ingreso de toda una instalación grande. Fácil. O sea, por ejemplo, Atlantis en las Bahamas te produce el casino el 75% y es el que sostiene esa gran instalación sin subsidiarla. Porque ahorita va a brincar Gastón y me va a decir, porque la subsidia. No la subsidia y tú conoces a los dueños. Simplemente que sin el casino, ese gran desarrollo que genera una gran cantidad de trabajos y que sacó a las Bahamas de una situación muy delicada, bueno, pues la genera el casino, porque es altamente intensivo en mano de obra. Por favor. Bueno, Manuel Arango. Sí, yo lo que creo es que precisamente esta discusión muestra las diferencias que hay de opinión y a veces la falta de conocimiento de la materia. Esa es la razón precisamente por lo que algunos de nosotros, sin ser expertos, concretamente yo en el tema, me doy cuenta que las cifras no tienen un apoyo concreto, real, que las cosas no están perfectamente sustentadas y que una decisión de esta trascendencia para el país pues requiere primero que nada de información profunda, bien llevada. Si existe, muchos de nosotros no la hemos visto. Yo con todo respeto, ¿cuáles serían esos datos, por favor? La verdad es que este tema tiene 10 años. ¿Sí? Hay algunas gentes que se acaban de dar cuenta hace un año. ¿A quién estás Gastón y yo hemos trabajado este tema hace 10 años, 9 años. Manuel, tú vienes entrando al tema, Pedro Joaquín tiene tiempo en el tema. O sea, información, por el amor de Dios. Hay 4 legislaturas trabajando el tema. La cantidad de información que se generó en la 56 legislatura es para llenar este cuarto. Pero por ejemplo, a ver, ahora yo me meto porque yo también la busqué. Yo no vi un solo estudio, porque estuve leyendo una semana sobre el tema, no vi un solo estudio que dijera, por ejemplo, cuál ha sido el impacto o cuál podría ser el impacto sobre la delincuencia en México de un casino. ¿Existe tal precisión en esta? No existe ni en Estados Unidos. Pero, sí, ¿cómo no? En Estados Unidos dice, aquí lo tengo. Aquí en Estados Unidos encontré el estudio que dice que en los condados donde se puso un casino, a lo largo de los primeros 5 años aumentó el índice de delitos en 44%. Bueno, lo que quiero decir es, no se toma en cuenta, esto es una precisión brutal, las bancarrotas en los lugares donde hay o no hay casinos, donde hay un casino 18% de bancarrotas, donde hay 5 casinos 35% de bancarrotas. Lo que quiero decir, ¿esos son los datos que necesitamos o no? Bueno, pues esos son los datos que hay. O sea, eso sigue siendo de todos modos, en cuanto a costos-beneficios. A ver, donde aumente, por ejemplo, Biloxi. Biloxi era un pueblo, Biloxi, Mississippi. Era un pueblo de este tamaño. En la Inope, Túnica, Mississippi. Le metieron los casinos, aumenta el flujo de visitantes,
aumenta el crimen que había, efectivamente, porque era un pueblo muy chico donde no tenía flujo del exterior. Pero si te vas en ese mismo esquema a Anaheim y a Orlando, tiene más crimen que Las Vegas. Entonces, es como acomodes los números, y esos números han sido la base de las decisiones que han venido tomando las 4 legislaturas, que en los 4 casos ha habido intentos de pasar un dictamen. Yo quisiera adelante, por favor. algo. En el caso de mi industria, tenemos en la Cámara de Restaurantes aproximadamente un año haciendo un trabajo de semblanteo con nuestras diferentes delegaciones, con los diferentes grupos de restauranteros importantes en las diferentes regiones, consultando y platicando con colegas de la industria restaurantera en los Estados Unidos, en lugares como el que acaba de comentar Gustavo, a donde han vivido la experiencia de antes y después de los casinos, y hemos llegado a la conclusión de que realmente esta experiencia, este segmento comercial podría generar ese incremento de tráfico de gentes adicional para que nuestros negocios mejoraran entre un 15 y un 25% en el flujo de turistas. Son datos, y sí creo que no vamos a averiguarlo si no lo hacemos. Aquí la ley, por como está planteada, me parece que da la oportunidad de que en alguna región tengan el derecho a decidir no tener casino, si así lo encuentran conveniente, o a tener un casino con o sin decisión hotel. regional. Exacto. Queda a juicio y decisión de la comunidad. Lo que sí creo es que, y esto es algo de lo que hemos vivido en muchos sentidos, lo que no se puede o no se sabe controlar, es mejor no tenerlo. Me parece que de esa manera no vamos a llegar nunca a ningún lado. Nosotros en la industria vivimos un caso que he compartido varias veces, que es el caso de la ley seca, ¿no? Como antes no se podía controlar lo de la ley seca, pues mejor la cancelamos. Les digo que por eso entonces ustedes también están a favor de la marihuana. Nos parece que... Y lo digo de verdad. No. Con el mismo argumento, y no estoy en contra, pero con el mismo argumento me imagino que son defensores de la marihuana. No, si entramos a ese tema... A ver, la marihuana no te genera empleos, para empezar, y te genera inversión, y te genera divisas. A mí me sorprende mucho que los restauranteros estén a favor, los restauranteros mexicanos, porque todos los estudios que yo he visto, los primeros perdedores donde se abren casinos son precisamente los negocios de alimentos y bebidas de los lugareños que están en el entorno del casino. Bueno, afortunadamente... Ahí está la experiencia de Atlantic City. Afortunadamente no es una opinión personal. Además este dicho nuestro tiene una gran calidad moral, porque lo hemos hecho inclusive hasta públicamente con colegas restauranteros en el último congreso que tuvimos en León, a donde nos hicieron favor de acompañar a algunos representantes de este gran grupo, y hubo una discusión y los colegas restauranteros se pronunciaron en favor con la información que tienen. Ahora, no es cierto. Por favor, adelante. Yo nomás dejan retomar un tema con el que estoy totalmente de acuerdo con Gustavo. Y el tema es que no hay estudios que indiquen de seguridad y los problemas que puede haber. Yo creo que es básico, antes de sacar una iniciativa, entender el tema. La iniciativa de ley es una iniciativa que cuenta con 90 hojas. La palabra seguridad, salud pública, se menciona escasamente 2 o 3 veces. O sea, no es por moralidad documento. lo que ustedes... pero es importante, o sea, ustedes no están en contra porque es una cosa inmoral. Mira, claro que no. Mira, yo te puedo decir que como hotelero me preocupa muchísimo la seguridad de los destinos turísticos. Tú imagínate que porque está demostrado que se eleva la inseguridad y por lo tanto, pueden empezar a haber crímenes hoy en nuestros destinos turísticos como Cancún, Los Cabos. Los hay, sí, Cancún tiene pero el problema de la pueden aumentar. Entonces, el problema que puede haber consecuencia de eso es que el trabajo mucho más rigor. Bueno, podemos decir hay una cosa. Pero ¿por qué? A ver, perdón. Algo, por ejemplo, en una encuesta reciente del Reforma, que recuerdo las cifras, hablaba de la encuesta si consideraban que podría aumentar la inseguridad con el juego, con los casinos en México. Y el 74% de la gente decía que sí. Después decía que sí podría aumentar el turismo. Y el 76% de la gente decía que sí. Yo creo que ahí hay una contradicción total. ¿Cómo puede aumentar la inseguridad y aumentar el turismo? Si hay algo que el turismo busca en cualquier lugar donde va, es seguridad. Hay una contradicción. Entonces yo creo que el tema de seguridad es un tema que también se habla de él, y es cierto que muchas de estas cifras, es decir, podemos debatirlas y demás. Esta es la razón que nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿por qué no un estudio interdisciplinario bien ejecutado
que los legisladores puedan decir, y también los ciudadanos, no nada más los legisladores, los ciudadanos no están informados. Yo creo que los ciudadanos deben de estar debidamente informados antes de tomar una medida hasta trascendencia. Bueno, y vamos a hablar también de dinero. Vamos a hacer una pausa. Yo creo que es muy importante porque en esto hay mucho dinero, ¿no? ¿Dónde va a ser? ¿De quién va a ser la inversión? ¿Quién se va a llevar las ganancias? ¿Cuál va a ser el impacto también? Porque también en el tema de los casinos lo que suena es a que hay mucho dinero detrás. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Estamos con el tema de los casinos. Gracias por las llamadas. Ahorita se las voy a leer. La mayoría se preguntan sobre el tema del dinero. En realidad dice, la falta de control en el juego trae corrupción. No queremos industrias de corrupción, mejor inviertan en tecnología. Dice, los casinos están diseñados para que gane ¿quién? La casa. Entonces, bueno, les hago la pregunta porque creo que el tema del dinero es un tema importante en el asunto de los casinos. Eduardo. Bueno, yo te diría que, para ser muy precisos, esta ley lo que va a fomentar es que se den los casinos en las grandes ciudades del país. La Ciudad de México, Monterrey. Claro, y esto que te estoy diciendo sale en una entrevista que se le hace al CEO de la segunda empresa más importante de casinos del mundo, donde le hace una pregunta expresa si le interesa Acapulco y Cancún, y dice no, a mí me interesan los lugares densamente poblados. O sea, básicamente los casinos vienen a explotar el mercado de los mexicanos, y ese mercado de los mexicanos está en las grandes ciudades. Evidentemente, ¿quiénes van a ser los inversionistas de los casinos? En forma muy importante, pues van a ser los extranjeros. ¿Por qué? Porque tienen el know-how, tienen el capital y tienen el interés. ¿Y quiénes van a ser los jugadores en estas grandes ciudades? Pues 97% o 98% mexicanos. Entonces vas a tener mexicanos jugando en casinos, dejando su dinero allí, dejando sus ahorros, sus gasto, etcétera, etcétera, y las utilidades se van a exportar. Entonces, aquí es parte de toda esta discusión. No hay sustento en todas las cosas que dicen los señores. Dicen que va a traer divisas. Pero digo, pues dicen que van a, por eso, es que no, yo estoy hablando que vale, tiene que haber sustento en lo que se dice. Se dice que va a traer divisas. Pues no va a traer divisas, va a salir divisas. Si los casinos se establecen en las grandes ciudades, como está el proyecto el día de hoy, y que eso es lo más atractivo, va a haber salida de divisas. El proyecto es para la Ciudad de México, Monterrey. A ver, por favor. Hay un desconocimiento, yo creo que, de Eduardo, en ese sentido. La ley, el proyecto de ley trae una composición de las sociedades mercantiles, donde la composición no puede ser más del 50% de capital extranjero. ¿Pero sí es en las grandes ciudades? No se puede en la Ciudad de México y en Monterrey. Se puede en la Ciudad de México, se puede en Acapulco, se puede en Aguascalientes. Se puede en cualquier lado. Sí. Cualquier lado, siempre y cuando el gobernador, el gobierno del estado y el municipio lo autorice. Y la sociedad, porque tiene que haber un acuerdo de quienes van a ser beneficiados o perjudicados, como dice ¿cuál Eduardo. es el modelo? El gran casino. Eso requiere mucho dinero. ¿Cuánto se requiere? Mínimo 50 millones de dólares para empezar. ¿Dónde lo vas a poner, Denise? Mínimo. ¿Dónde vas a poner el casino de 50 millones de dólares? ¿En Huatulco o en la Ciudad de México? No, hombre, en la Ciudad de México va a ir uno de 300. ¿Quién no va a gastar 50 millones de dólares para el mundo de gente que vive aquí? Claro, los mexicanos tenemos derecho a jugar. ¿Quieres exportar dinero? Mandamos 660,000 mexicanos a Las Vegas, nada más por avión en el último año, y estos son datos del Buró. Estamos hablando de divisas, Denise. O sea, vamos concentrando y enfocando los argumentos. Estamos hablando de divisas. Si los casinos se ponen en las grandes ciudades del país, que es lo lógico, porque el empresario va a querer ponerlo donde está la gran población, va a haber una salida de divisas. Entonces, ¿dónde está el argumento de que van a llegar? Pero es que puedo hablar de mi experiencia en mi cámara. Sé que los colegas restauranteros de Cancún no quieren casinos en Cancún. No sé el resto de los segmentos, pero mis colegas restauranteros, mis presidentes en Cancún, en Quintana Roo, no quieren allá. La razón es que hay una oferta hotelera suficiente, hay atractivos turísticos suficientes, no consideran necesario incurrir en eso. Sin embargo, hay regiones como Tlaxcala, a donde a los restauranteros les interesaría muchísimo que esto se generara. Una región donde podría haber un polo de desarrollo.
Yo digo una cosa, si la sociedad de Cancún no la quiere, aunque los inversionistas digan, aquí quiero poner un casino, no se va a poner. Sí, no, lo que estábamos Y hablando del donde se dinero, pueda. porque si no vamos a regresar, ¿no? Pero estábamos hablando del dinero. ¿El dinero de dónde va a venir? Bueno, pero lo que pasa es que se trata de evitar que con esta ley se genere un proceso como el de Perú, donde se construyeron, la ley en Perú permite que se pongan juegos en cada esquina. Y pero tú aquí vas aquí no. Tú vas a Lima y te encuentras en Lima donde están jugando todo mundo en cada esquina de las calles de Lima. Eso no es ¿Y correcto. por qué va a pasar aquí? No, por la inversión. Por la cantidad de Por el inversión que monto. se requiere para poder o sea, autorizar. el monto casino. es para tratar de que solamente vengan los grandes. Así es. La ley Que son caros. la propuesta de ley te establece un parámetro para que sea un mínimo de 50 millones a 70 millones de dólares. Por ejemplo, plazas como La Frontera, que no aguantan una inversión tan gorda, entonces esa inversión pero es mínima, para que no nos llegue un casino de 10 millones de dólares que efectivamente va a crear problemas, pues, o sea, no te va a generar trabajo, no te va a generar divisas. Por ejemplo, si no hay estudios que sustentan esos 10 casinos en México, están los estudios, y si no mal recuerdo, te lo di aquel día que estuviste en mi oficina, pero no hay un solo estudio que diga que no va a llegar turismo, que no va a haber divisas, que no va a generar trabajo, que no va a generar impuestos. Rafael lo acaba de decir de Cancún. Pues en Cancún no quieren. La sociedad quiere, no no lo Cancún quiere. no llega más, ¿por qué no lo quiere? Porque sienten o aprecian que la oferta turística que tienen Es y la suficiente. capacidad instalada pero es suficiente. pero no es la oferta, Y es la demanda. Déjame decirte, hay una gran comunión entre los colegas restauranteros y los hoteleros. Los hoteleros les preocupa que vaya a haber una oferta de hoteles, de cuartos, adicional a la que hay. A Y ver. los restauranteros están de acuerdo Muy en bien, eso. Entonces dicen, digamos, bueno, no estas lo son las queremos. diferencias entre los lugares. Si regresamos con el dinero, y me parecería interesante, has trabajado durante 9 años, además lo platicábamos por teléfono, en el tema de los casinos. ¿Quiénes son los interesados? ¿Quiénes te han contratado para que tú ayudes a convencer a los diputados a que acepten el tema de los casinos? ¿Quién es el que en México tiene interés en esto? Mira, aquí en México ha habido un grupo de empresarios mexicanos que en un tiempo formaron un grupo de inversionistas extranjeros y mexicanos. Está Bustamante en La Frontera, en Tijuana, los Bermúdez, los de Guadalajara, Leaño, un grupo de inversionistas americanos Los que son dueños de casinos que allá. son dueños de casinos, estuvieron patrocinando la iniciativa durante 5 años, aproximadamente 6 años. Después hubo otro patrocinio de las Bahamas, ¿cómo se llama? De Saúl Kersner, y ahora ha habido otra vez el apoyo de empresarios mexicanos que han estado pendientes y preocupados de esto. Los grandes casineros han estado muy a la expectativa, han estado muy distantes en términos de que nos pongamos de acuerdo los mexicanos. A ver, es interesante porque el que está interesado es porque es el que le va a meter dinero y el que va a ganar, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, los últimos interesados son Concanaco, Concamín, ¿quiénes son? No, Concanaco ha apoyado el cabildeo durante los 9 años prácticamente. Después CENET estuvo, ahí pudimos haber hecho el estudio, estuvo CENET apoyando el tema. No lo está faltándole apoyo, lo que dice Gastón es que hagamos un estudio. Pues hagámoslo, o sea, nadie se opone, pero antes de pues háganlo, o sea. Pero ¿cómo están las fechas, diputado? Pues mira, las fechas son muy cómodas. A ver. Tenemos un proceso de debate en la Comisión de Turismo y de Gobernación que puede permitir que en las próximas semanas, antes de que termine el periodo, Pues ya, que se haya vote. un dictamen favorable a presentar al Pleno la iniciativa. Y el Pleno pues resuelve, pasa al Senado. Y Bueno, en el Senado, o sea, pero sería pronto. Lo que quiero decir, estamos hablando que serían los próximos meses, según lo que ustedes están pensando. En la Cámara de Diputados saldría en este periodo legislativo. Y el posiblemente en periodo el se termina Senado 31. tendrían A ver. en febrero o marzo. Pero hay una, si estoy bien, en la iniciativa, parte de esto dice que no va a haber un casino durante los primeros 5 años. Así es. ¿Por qué no hacemos un estudio? ¿Por qué no lo Pues hay hacemos? 5 años para No. hacerlo. Es que el problema es que ya que sale la ley, por ejemplo, cobrando un 9%. Vamos a suponer que no es suficiente, que no alcanza para pagar la policía que se necesita, que no alcanza para pagar pues, el daño ocasionado por el juego compulsivo, que en Estados Unidos, entre paréntesis, se calcula en $5,000 millones. ¿Cómo vamos a revertir después la ley? A mí lo que me dice la lógica es primero vamos a estudiar el tema y después vamos a legislar. Tenemos En 5 temas de años, seguridad, por tenemos ejemplo, 5 ¿cuál es años. la posición de la Secretaría de Seguridad sobre el tema de los casinos?
No, yo desconozco que la Secretaría tenga una posición sobre eso. Bueno, hay un dictamen. No, Hay sí. un dictamen. Hay No, un sí dictamen. A ver, sí hay una, sí hay un, bueno, es que posición. debe importarle, ¿no? No, bueno, hay un Sí, dictamen. la Secretaría de Seguridad Pública emitió su opinión ¿Y cuál fue? favorable. Hay un Favorable, dictamen, qué sí, barbaridad. claro, hay un Yo les dictamen traigo de la ahorita una gente copia de del Gers dictamen. Manero. Hay un dictamen de la gente de Gers Manero que el señor Secretario Gers de estaba en Seguridad contra. Bueno, Una vez que bueno, salió pero ese es el La secretario. Secretaría estaba en contra. el secretario, Y fue un dictamen, El por eso, dictamen. ahora con el nuevo secretario ¿Ya? se volvió a dictaminar y se volvió a opinar, igual que opinó la Procuraduría, igual que opinó en materia de lavado de dinero, igual que opinó creo que hay un competencia. error ahí. No hay A ver. error, no hay error. Mira, Denise, hay un dictamen de la Secretaría de Seguridad Pública y si ese dictamen está equivocado tiene que tumbarse con argumentos. ¿Y qué dice el El dictamen? dictamen es totalmente negativo hacia los casinos. Dice que está desbordado a la situación de seguridad en el país y que meter el ingrediente de casino sería nada recomendable. Sería como ponerle prácticamente ¿De qué gasolina al fecha fuego. es ese Es informe? del Ese, tiempo de ese Gers informe Manero. tiene 4 meses Es y de- para es no del hacer tiempo muy de largo Gers Manero. se los Pues, entrego perdón, ahorita. a ver. Es el tiempo de Gers Manero que siempre manifestó muy claramente, aún en contra de la mayoría de los secretarios Pues eso no- del gabinete, se manifestó en contra y hay que respetarlo. Bueno, no, pero es que no es Gustavo, una pero- opinión. O sea, ¿en qué se basa? Porque sí es importante. Secretaría de Seguridad Pública tiene que tener una posición institucional sobre el tema de la seguridad. ¿Cuáles serían los argumentos? Ustedes los conocen, yo no he visto Bueno, el dictamen. es muy claro el asunto. Primero, pues todo el mundo sabemos que está desbordado el tema de seguridad. O sea, no vivimos en un país donde el tema de seguridad esté controlado. Entonces, segundo, el otro tema muy importante es que la llegada de los casinos va a generar un porcentaje de gentes con problemas compulsivos de juego que se van dando lugar a que se dé la delincuencia y crezca esta delincuencia. Va sumando todos estos elementos y resulta que no es recomendable poner los casinos. Pero yo te diría una cosa, Denise, muy importante. Si se dan los casinos en la Ciudad de México, como va a pasar en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, porque es donde está el mercado mexicano, va a haber una salida de divisas, va a haber un crecimiento exponencial de jugadores, va a haber un crecimiento exponencial de gente de juego compulsivo, juego problema, y va a haber un crecimiento de la delincuencia. Si tú me dices que un proyecto de ley que se aprueba va a dar esos resultados es positivo, a mí me parece increíble. Señor. Bueno, es que Eduardo no puede confirmar esos datos. No lo puede confirmar. Sí lo puedo confirmar. No lo puede confirmar. Bueno, el No de hay seguridad estudio. es No hay el estudio. dictamen de Pides un seguridad. estudio social y ya está dando datos La sin Ciudad de estudio. México es una ciudad que tiene 20 millones de habitantes. Yo no sé cuántos de esos millones de habitantes en un casino se convertirán delincuentes porque se instala el casino. Bueno, esto es Es- consecuencia es- de los que es- juegan. es demasiado... El Homero Aridji cita datos del criminólogo mexicano Rafael Ruiz Sí, Carlos. de Atlantic City. Atlantic City pasó, a partir de la apertura de los casinos, de ocupar el lugar 50 en criminalidad en Estados Unidos al primero. ¿De dónde saca a mí, ese dato? a mí me Qué resulta, barbaridad. a mí como ciudadano, Qué barbaridad, qué irresponsabilidad. yo sí le decir, pediría una qué barbaridad. explicación a mis legisladores cuando la tendencia popular es exigirle al Congreso y al Poder Ejecutivo que actúen en contra de la seguridad. La celeridad de los legisladores se incline hacia promulgar una ley de juegos, sorteos, casinos, que introducen un riesgo potencial muy serio de incremento de la inseguridad. A ver, ¿Por qué la ley, ¿sabes qué? por qué la ley de casinos sí y no la iniciativa de ley de seguridad? No ¿Por está, qué, no, eso por qué- es injusto. por Es qué va injusto. una rápida y otra No, es lenta? injusto. Es decir, Tenemos- yo creo que allá sí tiene hay un pero ¿cuál va problema. rápido? No, pero tiene ¿por qué 10 es años la injusto? de Tenemos juego. un problema ahí. O sea que aquí con la los 10 años ciudadanía. no es rápido. Es 10 injusto. años. Es Tiene injusto la ¿a qué 10 percepción Tiene que 10 puede años quedar. discutiéndose la Los ley de legisladores juego. estamos podrán- exigiendo Tiene 10 mejoras años. para garantizar la impartición de justicia y contribuir a mejorar la seguridad pública a través de distintos mecanismos como mejorar el presupuesto y darle un destino diferente a estos recursos. El tema que tenemos en discusión es A ver, un tema que tiene 10 años discutiéndose Pero pues si el tema en sí es diversas importante. legislaturas. El tema aquí, bueno, yo nada más quisiera, los dejo a ustedes discutir, simplemente si no están de acuerdo sobre los números, es decir, el tema sobre si entra tanto, si provocaría, si aumentaría o no aumentaría la cantidad de delincuencia, no están de acuerdo. No Sí, están, no discu- estamos de acuerdo. no están de acuerdo. Por eso Y hay nosotros un pedimos debate, que se haga sí, un sí, estudio. Hay cerca de 40 estudios. ¿Dónde están los Bueno, estudios? ahora, vamos, bueno,
Los estudios ya te los dio No, señor, los Sondo. estudios de seguridad que hace un A rato ver, dijiste que no. A ver, vamos a pensar en esto, vamos a pensar en tu misma línea de pensamiento. Sí. ¿Cómo están ustedes argumentando una serie de circunstancias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, si no hay estudios? Hay 10 estudios en Estados Por Unidos. el amor de Dios. No, hay 10 estudios en Estados Unidos que demuestran que incrementa la inseguridad. ¿México Eso es un país es- seguro? No. La eso gente es- en México eso no es vive... cierto. Bueno, Ahí No, están Las no Vegas. incrementa la Ahí inseguridad. están Las Vegas, o sea, en Las Vegas tiene menos delincuencia que Orlando. Bueno, yo quisiera... Es la ciudad más segura de La ciudad más segura de Estados Unidos, Sí, pero, por el amor de Dios. Yo también creo que hay que ver de la sociedad donde operamos, o sea, es decir, por ejemplo, en Turquía, después de 10 años están revirtiendo el juego en Turquía. ¿Por qué? Bueno, no es lo mismo Turquía que Las Vegas. Sí, sí, Yo claro. no quiero, Estamos con el de- perdón del país, digo, pero no aplica la misma cosa de decir el juego en Europa, el juego en Francia, el juego en México, el juego en Turquía. Entonces eso es número uno. Dos, no hemos hablado de los menores de edad. El Claro, impacto, están jugando ráscale. el impacto del juego en los menores de edad y la adicción es tremendo. Nosotros desafortunadamente todavía no logramos controlar los bares para que un menor de edad pueda beber. Con mucho trabajo pusimos el alcoholímetro, parece que está desapareciendo ya. Entonces los menores de edad en Las Vegas ni siquiera pueden ver el juego, no pueden ni verlo. Vamos a lograr nosotros eso con los menores de edad y la adicción. Claro. Es una pregunta, Somos- porque, a ver, somos una sociedad ¿por qué no lo madura. hacemos entonces? A ver, O sea, que pero, nosotros estamos- pero bueno, o sea, no, pero es un punto interesante y hay un se los problema, pregunto a los tres. efectivamente. Si tú tienes una Efectivamente no es inversión lo de 100 mismo millones de dólares o Suecia que 200, nosotros, ¿no? pues, tú vas a cuidar tu inversión y ustedes son grandes inversionistas. Y tienen, por ejemplo, los hoteles de ustedes, por lo menos los tuyos, Gastón, que son los que conozco muy bien, una gran seguridad. ¿Por qué? Porque estás cuidando a tu cliente. ¿Quién demonios va a venir a invertir 100 o 200 o 300 millones de dólares y va a dejar A ver, de estamos hablando del Estado. A ¿Las ver, máquinas tragamonedas van a estar nada más en los casinos? Sí, señor. Sí. Bueno, pues Nada hay, más. hay El proyecto peticiones no de que está no esté así, el proyecto Estoy no está de así. acuerdo. Así Pide está las en el máquinas proyecto. tragamonedas En que, el que estén en hipódromo. los hipódromos, que Y en estén los en los gasódromos. brincos y en muchos otros lugares. Así es, hay petición. El 80 o el 70% de los ingresos de los casinos vienen de las máquinas Sí, tragamonedas. tienes razón. ¿Y tenemos la certeza de que van a estar nada más en los casinos? Sí, Así está. Así está en la iniciativa. Así está. Bueno, pero a ver, nada más regresando. La mayoría de los Al tema legisladores de los están a favor estudios. de Yo quisiera regresar al tema del Estado, porque creo que es interesante el punto de Manuel Arango. No es lo mismo México que Suecia. Desde luego puede que tus hoteles, con todo respeto, estén muy cuidados. El tema es la calle. Claro. El tema es si el país Claro, tiene la exacto. capacidad Claro, en la misma de inversión, establecer... ¿Qué? A ver, la perdón. misma inversión, esa cuantía grande, te ayuda a cuidar la calle. ¿Cómo? No hay presidente Es que los municipal. bancos no cuidan A ni ver, siquiera la puerta. bueno, en el Distrito Federal, bueno. que es muy diferente. Aquí tenemos cuestiones muy ajenas al resto del país. Pero la inversión, por eso se provoca que la inversión sea muy alta, para que precisamente pueda garantizarle al municipio los daños colaterales que pueda tener la inversión. ¿Cómo va a ser eso? A Bueno, través se nada le más del aporta impuesto, el al 22%. municipio. Vi que era el 22%. inversionista hace aportaciones, Sí. como lo hacen en todas partes del mundo, para apoyar precisamente. No hay ningún presidente municipal, aunque le llegue dinero del IEPS que va a llevar el juego, que vaya a decir aquí me llega un casino y no me van a ayudar a cuidar. No me van a ayudar con patrullas, no me van a ayudar con seguridad. Y claro que lo van a hacer otra vez, porque efectivamente el cliente pues no vive en el Pero, casino. si nada más es pregunta, Y cuando salga del ¿hay una casino, garantía Por de eso, eso? Perdón, es que hay por eso una no vive en el garantía. casino, lo cuidas en la calle. Pero si hay garantía Claro. de eso. No, a ver, es que, ¿Por qué no viajan un poquito por los lugares donde hay juego? Para que No, no pero- sean bolas. Hay problemas de inseguridad Claro que saliendo, hay. no, saliendo de un banco, sí o no. Claro, y de una barra Hay una gran también. discusión entre los bancos y la Pero, pues, policía. sacamos las barras y los bancos, caray. Yo me hago una pregunta. A cualquier persona que gane en un casino a las 2 de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que lo asalten saliendo con el dinero en la bolsa? Bajo esa óptica, Bueno, a ver, bajo esa pues no óptica, hagamos nada. no hay que No, hacer no, nada. a ver, no, pero Asaltan diputado, en Polanco ¿cuál a es las la 2 de la tarde, garantía hay que de estudiar. que va a haber dinero para los... Pues que sí es importante. Están segurísimos en el casino. ¿Qué va a garantizar la calle? Porque sí es verdad que no estamos en Suecia. Es decir, ¿cómo va el Estado, el municipio, la Ciudad de México? Porque me imagino un mega casino en la Ciudad de México. Digo, ya Hay por una sí vamos mira, paniqueados en el coche. La iniciativa contempla que efectivamente va a haber daños colaterales. Y parte de ello obliga a que los casineros, los empresarios, contribuyan con el municipio en este ¿Y cuánto? caso. ¿En qué porcentaje? Es un porcentaje del 17-20%, no lo tengo preciso ¿De la ahorita. inversión la van a... No, es a través de los impuestos, no podemos... ¿Y no, van a estar etiquetados? sí va a estar etiquetados. El IEPS, Sí. el IEPS, Ah, el bueno, IEPS al pero juego. no va a estar etiquetado directamente al municipio. Es que Sí, esa es al la- municipio. Sí, sí, claro. Y se va a dedicar al tema de la seguridad. Estrictamente para combatir la ludopatía, para seguridad pública y salud.
Ya, o sea, bueno, Yo a quisiera ver. nomás tomar el tema de los... Perdón, se habla perdón. mucho. Sí, bueno, ahora nos podemos preguntar si se va a cumplir o no. No, ¿Y claro. quién Es va a otro estar? problema. Bueno, Es que si no es que entramos sí, a una espiral pero de es que sí duda importa porque todos en la conocemos que nuestro país, ¿no? prácticamente, entonces no podemos hacer nada. Pues No, sí. bueno, Y no hay por que eso ensayar nada. Es que no. y no hay- Por nada sin Eso- estudiar profundamente. Denise, no hay Aquí hay estudios una- más. aquí hay Yo un plan. quisiera... 10 años A de ver, estudiar. Si cada región- les pido un favor, yo tengo que hacer una pausa, seguimos platicando, vamos a una pausa, regresamos para terminar, bueno, no para terminar el programa, pero creo que el tema de los casinos no va a terminar. Vamos a una pausa y volvemos, ¿no? Regresamos, estamos... Es un problema de agenda de prioridades legislativas, muy serio, y se los van a reclamar. Pero A ese ver, es otro es problema. interesante. A ver, aquí tengo muchas llamadas telefónicas. Dice, yo estoy a favor de los casinos, pero que las divisas se queden en México. Y un reproche, dice, empresarios, los responsables de la delincuencia son ustedes. El diputado del PRD quiere que se pongan aquí los casinos para que los diputados del PRD ya no vayan a Las Vegas. Los casinos van a generar empleos de segunda. La discusión de los casinos es odiosa, se debe invertir en educación. También. Sí, claro. Bueno, es el tema de la también. prioridad. Es que el Que tema genera también. riqueza. Sí, pero el tema también, y creo que tiene que ver con la imagen pública que genera que ahorita se esté discutiendo de casinos, es efectivamente que se está discutiendo de eso y no de otras muchas cosas. Pero se está discutiendo Pues otras están muchas discutiendo cosas. muchas otras cosas. Perdón, de muchas otras cosas. Muchas. Hubo una marcha sobre la inseguridad y no se pusieron a... ¿Y qué pasó? Estamos discutiendo una nueva ley de seguridad pública. Pues sí, pero la marcha sí, fue... Sáquenla primero. Ambas van a Pueden salir, salir perfectamente, ambas van a son salir este compatibles. periodo legislativo. Así es. Este periodo va a Sí, salir este la periodo ley. legislativo tenemos montado un grupo de trabajo que está discutiendo seriamente una reforma a la impartición de justicia. Ya, bueno, pregúntale al diputado del PRD, Denis, si su posición a favor de los casinos es personal o representa al PRD. Es personal, yo no represento al PRD porque en el PRD no ha habido una discusión. Muy bien. Quieren atraer a los niños, los quieren viciar. No recuerdan las maquinitas de lotería que de premio te daban dinero, quieren entretenerlos desde pequeño y esto genera más vicio. Los casinos son divisas que saldrán de México, con la mano de obra mexicana sería nuevamente explotada. Nada más, leo todas, porque quiero que, o sea, no hay una opinión, al menos en el límite, no me atrevo a decir otra cosa, pero no veo aquí una opinión. Aquí ya no queremos industrias de corrupción, mejor inviertan en tecnología, en fin, bueno, algunas, les agradezco mucho a todos los que nos han hablado. Yo creo que en ese sentido es una postura la de ustedes que no tiene digamos, un impacto muy positivo el tema de los casinos, o me equivoco porque ustedes lo conocen No, más. lo que pasa es que existe juego que está clandestino, existen cerca de 135 brincos que están organizados y que se mueven de un lugar a otro. Existe de esta manera una parte importante que no recauda el Estado y que impide que se modifiquen recursos para destinarlos a seguridad pública. Por ejemplo, legalizar los casinos y normar los casinos permite controlarlos. Y ese es el sentido de la iniciativa. Es algo que existe. Los casinos no. No existe el existe juego del brincos. azar. Sí, existe Por el eso- juego A ver. desregulado. Por eso pues. el esquema que se está planteando es un esquema de dimensión muy alta. Muy bien, a ver. Por eso decíamos para el comentario en un principio. Esta es una ley que regula el juego en México de manera integral. Una consecuencia de regular el juego de manera integral es el casino. ¿Por qué? Porque el casino aglutina el juego de azar, incluyendo la máquina tragamoneda. Pero a ver, que ¿eso sí quiere es decir peligrosa. que el hecho que haya casinos deja de haber juego ilegal? Según las cifras, no. No necesariamente. O sea, hay juego pero legal sí e decrece, ilegal. Pero sí decrece, va decreciendo hasta que se va desapareciendo con los años. Por otra parte, el juego ilegal, No lo legisla de manera integral la legislativa. claro, La iniciativa no. si le falta algo, proponlo. Hay lotería popular clandestina en el sureste y no está regulada. Bueno, pues proponlo. Las señoras de Monterrey armaron un macropancho para que pusieran la lotería mexicana y se puso. Entonces, los diputados están abiertos, ¿verdad? Están abiertos a las propuestas. Denise, A mira, ver. yo quisiera nada Sí. más volver a insistir. Si van a salir divisas, que eso es obvio, si los casinos son de extranjeros y los jugadores son mexicanos,
las utilidades se van a ir. Pero es que eso no es cierto, Eduardo, Bueno, perdóname. si no es cierto, Los jugadores no van a ser mexicanos. Digo, los jugadores no van a ser pero mexicanos en pero las los ciudades. extranjeros no van a ser los dueños. Los extranjeros no van, si está abierto a que sean los extranjeros. Claro, claro. ¿Y ¿No qué está vas a abierto a que invertir sean los tú ahí? extranjeros? Si hay un buen negocio, Por no eso, invertirías. ¿quién crees tú que tiene A ver, más? tú dime una cosa. Sí. La mayoría de las cadenas hoteleras, salvo Posadas y Camino Real, todas son extranjeras. ¿Ok? La industria automotriz, toda es extranjera. Yo creo que estás aquí. No, no es cierto, no. Ford es mexicano. Presidente es mexicano. Por eso, ¿cuántas son mexicanas? Muchas. Por La eso, mayoría de pero los hoteles grandes, son pero mexicanos. Es que grandes. hay inversión grandes. extranjera que puede ser positiva. Continental, o sea, los hay, aquí están todos los hoteles. Esta es una grandes. mala inversión extranjera. Aquí están Es todos una los inversión grandes. que se Pero lleva. estamos de acuerdo en hacer un estudio. Digo, Yo no tengo inconveniente. Si no hay estudios de Pues, seguridad ¿por qué y no se estamos hacen de los acuerdo, ¿por qué estudios? no los Pero- hacemos? pero- ¿Cuál es el Sería inconveniente? importante esto, sí sería importante, y ahí se los pregunto, sería importante convencer también a la gente. Claro, Yo creo que bueno, eso es las importante. encuestas, si las han hecho en televisión azteca, por ejemplo, hay una en donde hay un 70-30 a favor del 70 a favor, 30 en contra. Así es, ahí está, es una Hay de, un enorme es una de la Bueno, torre. desconocimiento. creo que de hace valdría un la año. pena contratar, digo, esto no es representativo. No es creo que sería representativo. muy interesante en ese caso hacer una encuesta representativa también, porque creo que sí es importante convencer. Es importante. es importante. Creo que el primer impulso no es positivo. Mira, es un proceso de percepción. Sí es positivo en términos de que genera empleo, para empezar. Y ahí la gente está de acuerdo. Tú preguntas en la frontera norte, en Acapulco, en las regiones donde hay una verdadera depresión económica y todos están de acuerdo. Pero hay un candado y es que la comunidad tiene que decidir si se acepta o no el casino. Lo que pasa es que eso de la comunidad es muy abstracto. Bueno, No. pues, No, es que sí no, porque va a ser como por referéndum, o sea, ¿cómo se va a hacer? O va a ser por los representantes en ese momento. no, Digo, es que la comunidad. tiene que tener la autorización Claro. del municipio y del gobierno del estado. Ah, bueno, pero eso. Entonces bueno, es algo, los claro, gobiernos, es que es claro. importante porque ahí también son recursos para los gobernadores. A El, ver, el gran impulsor del juego en los Estados Unidos son los gobiernos locales, porque les representa Claro. ingresos, que además salario. está- Sí, sí. y no, y Pero no- no es la ¿Y comunidad. eso es incorrecto? No necesariamente representan los intereses de la Claro que comunidad. sí. Pero es Yo creo que aquí, incorrecto mira, que tenga aquí más el problema está en que se trata de un negocio, Claro, pero sí. no de cualquier tipo de negocio. Este negocio tiene un impacto social muy fuerte y muy profundo en la vida de las comunidades. como las, Y ese, como las- y como las ese impacto cantinas, social, o sea, las cantinas. el trabajo realizado ahorita en el Congreso no lo ha cuantificado, ni lo ha calificado, ni tiene propuestas de políticas públicas que puedan abatir estos efectos sociales. Eso Claro es que lo que sí falta. está. ¿Los Lee la contempla? No tiene iniciativa. por qué haber prisas para legislar Bueno, en este 10 años. ¿Hay pues prisa? es que aquí en Nada más, México- ¿hay prisa? Es que aquí en México todos hacemos cada 10 años. No, bueno, lo Las pregunto, reformas. pero simplemente ¿Cuál habría. es prisa? Hay prisa. En la actual No hay legislatura, ninguna prisa. en abril de este año se presentó esta iniciativa. Sí. O sea, hay 8 meses trabajando, diversos diputados en la Comisión de Turismo, haciendo consultas, yendo a los distintos centros a determinar la opinión, y han recogido las opiniones. Yo soy miembro de la Comisión de Gobernación y somos comisión que trata de hacer el dictamen en ambos planos. Pero yo creo que no hay prisas. O sea, entonces no tendría por qué salir en este periodo. No, lo que pasa es que la iniciativa, Es que está muy armada. la iniciativa Sí, en está términos de legalidad ha ido modificándose, perfeccionando, incluyendo. Diputado, A ver. en estos 8 meses, ¿cuántos estudios de seguridad se han hecho? Bueno, yo creo que se entregó un informe recientemente por la Secretaría, Muy negativo. por la Comisión de Turismo, donde estuvieron algunos de ustedes presentes, donde daba cuenta que hicieron cerca de 15 reuniones de trabajo y informaron de esas reuniones. No, pero estudios de seguridad. A mí me No, parece, porque ese es a mí lo Gastón, que me preocupa que como hotelero. en cada región, primero, de aprobarse la ley, se estaría regularizando una gran cantidad de cosas que hoy existen irregulares y clandestinas. Bueno, que para eso primero. está el reglamento que salió, ¿no? Segundo, se da la opción de que cada región decida si sí o no, y ahí es donde cabe entonces sí los estudios que cada región deba de hacer, porque la situación Para de tener- Pero seguridad... es un tema regional. Sí, es un tema regional. La No, situación el de seguridad decidir, en no, la pero zona la es un decisión tema no es un de tema ley de federal, sociedad. es un tema federal.
con impacto regional. Por eso, pero Es, la decisión- es la región la que tiene que preocuparse por su tema de seguridad. Sí, pero el No la ley marco federal. legal es federal. El marco Sí, bueno, legal es pero federal. el impacto es en Bueno, la... pero es en una la- decisión de país, ¿no? ¿Hay o no casinos o no? Bueno, primero, No, Es pregunta, ¿no? Es una decisión federal. Es una decisión federal, Sí. pero la decisión de que haya el casino en alguna de las poblaciones es local. Pues eso no da ¿Está la seguridad. ciudadanía No da ninguna- debidamente informada de esto? O sea, si hiciéramos una encuesta en la ciudadanía, ¿está debidamente informada de las bondades y de lo contrario? Yo no creo que A esté ver. informada. Yo creo Bueno, que la Manuel, ciudadanía tiene derecho a estar enterada. Nadie le ha negado el de derecho. una decisión tan importante como El esta. tema es un tema que No está están en enterados. la palestra hace 10 años. Bueno, pero la ciudadanía, francamente, Bueno, es no que ha la tenido ciudadanía, información. o sea, Mira. ¿por qué no ubicamos los conceptos? Pues estamos hablando de... en Sigamos abstracto. platicando. Vamos a una pausa, regresamos para despedir. Yo de todos modos creo que nos vamos a quedar platicando de esto. Una pausa y volvemos. O sea, Pero- No, todos la los obligación de los Mira, legisladores es que haya los todos estudios. los estudios que hay, salvo unos que hizo Silvia Hernández de la Universidad de Rayos, son unos 4 o 5, son producidos por gente interesada, todos. Esos están descalificados. Bueno, Nos despedimos hagan uno. aquí. Gracias a nombre de todo el equipo de En el Límite. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Señores, gracias. No me despido de cada uno en lo individual. Les agradezco muchísimo. Gracias, Denise. Estoy segura. Ojalá haya contribuido también a que se conozcan los puntos de vista sobre este tema, que muy probablemente los diputados tomen una decisión en esta legislatura, y decir esta legislatura es antes del 31 de diciembre. Gracias. Hasta el martes. Gracias. 120 años son un buen principio. Banamex presentó.